Buenas noches a todos y a todas. Nos encontramos de nuevo en una emisión de Enjambre, un colectivo que se propone pues hacer una eh, comunicadora de ideas libertarias, creativas y ácratas. Hoy vamos a tratar pues un tema muy especial acerca de la importancia del libro, el fanzine y los folletos en el movimiento libertario. Eh, Generalmente, en la historia del movimiento libertario, la letra impresa siempre ha estado presente en sus luchas. La palabra escrita siempre fue una manera de darle vida a las ideas acerca de cómo se encuentra el mundo y de qué manera se puede transformar y establecer líneas de lucha creativa y de cambio pues a nivel de la sociedad de una forma radical y profunda. Siempre se publicaron panfletos convocando a huelgas, a protestas, a manifestaciones, pero también se editaron libros que dieron cuenta de la sociedad actual o de las ideas que postulaba el movimiento libertario. Eh, el libro anarquista en los grandes momentos del anarquismo alcanzó una amplia difusión. Un ejemplo de ello fue, por ejemplo, La conquista del pan de Pierre Kropotkin, o Entre campesinos de Malatesta, que fue leído por miles y miles de sectores populares. Eh, fueron, bueno, y no hay que olvidar dentro de este amplio abanico pues, de las ideas libertarias que en el movimiento obrero o en el movimiento de los artesanos siempre hubo impresores que contribuyeron mucho con su oficio a la difusión de las ideas ácratas, pues para mencionar a dos impresores importantes dentro del movimiento libertario. Cabe mencionar a Proudhon y a Anselmo Lorenzo, pues que tenían este oficio, este bello oficio de ser impresores. Bueno, también hay que resaltar acá que dentro de esas culto pues que le tuvo el movimiento libertario a los libros, hay que destacar también la importancia que tuvieron los ateneos populares libertarios, que fueron centros de difusión del libro. En esos centros generalmente siempre se hacía una biblioteca a la cual pues pudiera acceder la gente que pertenecía al movimiento popular, a los sindicatos, en fin, a todas las agrupaciones libertarias que giraban en torno a estos ateneos. Y como dato curioso, pues en esas épocas en que el analfabetismo estaba muy avanzado, muchos compañeros que sabían leer le leían estos libros a los que no sabían hacerlo, y de esa forma pues se creaban momentos muy especiales en torno al libro y se discutían pues las ideas, se transmitían pues de esta forma. Y se estudiaba en grupo, pues las ideas libertarias se debatían y se compartían momentos muy especiales en torno al libro. Bueno, y como ha sucedido en gran parte, en muchas partes del mundo, aquí en Colombia también tenemos personas que le han dedicado un enorme esfuerzo a difundir las ideas ácratas a través del libro. Eh, Tenemos en este momento pues unos invitados muy especiales. En primer lugar, tenemos a Fabián de la imprenta Comunera, pues que ya lleva durante muchos años, yo diría que casi una década,
difundiendo a través de la imprenta comunera muchos textos que él ha venido publicando de una manera muy prolífica. Y también está Piedemonte, que de igual manera, pues también ha contribuido a la difusión de las ideas libertarias a través de también su editorial. Y como característica muy especial en Piedemonte es que él, además de difundir pues, a ciertos teóricos destacados pues, del movimiento libertario, pues también se ha preocupado por difundir a través de su imprenta pues la poesía con este espíritu. Y por el otro lado, pues también tenemos también a Rojinegro, que ya lleva bastantes años también con su editorial difundiendo varios textos que ha publicado en compañía también de Gato Negro. Bueno, para dar comienzo pues a esta charla, vamos a empezar con Fabián. Fabián, la pregunta obligada, ¿cómo y en qué circunstancias es que surge tu proyecto editorial? Buenas noches, Juan Darío. Pues muy agradecido por esta invitación. Y pues bueno, no son tantos años, son apenas 5 años, vamos para 6. pero, pero sí, ojalá lleguemos a la década y más produciendo y difundiendo pues pensamiento libertario, rebelde y social, ¿no? Pues bueno, en la imprenta pues nace también como una necesidad, ¿no? Creo que todos nos acercamos a la difusión de libros como eso, como primera medida, como con una necesidad de difundir y también pues de hacer para uno los libros que están asequibles, ¿no? Que solamente uno los veía en el PDF y en estos lugares donde pues el bolsillo de uno no alcanzaba para poderlos tener, ¿no? Entonces, pues como un principio, el ejercicio librero surgió así, como llevando al papel los PDFs que uno quería, pues, pues leerse, ¿no? No en la pantalla, sino en el papel. Y luego, pues, un grupo de amigos nos juntamos para asistir por primera vez a esta feria del libro independiente y autogestionado de Bogotá, la FLIA. Llevábamos muchos años viendo que pues en Bogotá había un circuito de editores independientes que editaban libros que nos gustaban también, que se organizaban como de las mismas formas que nosotros queríamos organizarnos, pero no lo llevábamos a cabo. Entonces dijimos, para la séptima FLIA, que se hizo justamente en la séptima, vamos a organizarnos y vamos a editar así como con el dinero que tenemos en nuestros bolsillos, 2 o 3 texticos para poder participar como expositores y pues lanzarnos al ruedo como editores, ¿no? Vivir esa experiencia pues tan bonita que es sacar un libro, ¿no? Esa vez, no sé por qué, terminamos editando 3 libros, perdón, de largo alcance, o sea, sacamos bastantes copias. En esa época no nos llamábamos Imprenta Comunera, sino Editorial Panclasta. Éramos 5 personas más o menos intentándole hacer. Y pues bueno, las expectativas sobre la producción editorial y toda la cosa no llegaron a un buen final y decidimos abrirnos, ¿no? En la apertura, pues yo sí quise seguir insistiendo y con otro amigo, pues decidimos fundar la Imprenta Comunera. Ya pues empezamos a buscar la posibilidad de crear un catálogo propio que tuviera que ver con eso, con la difusión del pensamiento libertario y también del pensamiento social latinoamericano, ¿no? No, en un principio queríamos enfocarnos en los textos anarquistas, pero pues la idea ha ido evolucionando un poco y hoy día pues también estamos abriéndonos a diferentes posibilidades, a acercarnos a diferentes procesos, obvio también teniendo un criterio y un pie siempre dentro de las ideas anarquistas. Entonces, pues bueno, la editorial funcionó en un principio de una manera muy artesanal, muy autogestionada. Realmente solamente sacábamos 20, 25 copias por título
y las distribuíamos en dos lugares en especial, en Rojinegro y en La Valija de Fuego. Eran los dos únicos lugares y bueno, un tiempo estuvimos allá en la Libélula Dorada vendiendo libros. Y no sé, la idea estuvo un tiempo estancada, estuvimos como más que todo trabajando en la difusión en redes sociales, más que en la producción editorial. Y en algún momento dijimos, no, sí, la cosa tiene que volver a funcionar y tiene que volver a funcionar como imprenta y como editores. Entonces empezamos a investigar cosas, a investigar cómo diseñar, a investigar cómo mejorar nuestros resultados editoriales, ¿sí? Y también pues a meternos en un proceso que nos ha gustado bastante y también es como las artes gráficas, ¿no? En ese paso también estuvimos dándole al grabado y todavía lo hacemos como una herramienta de difusión, como una herramienta también de denuncia sobre procesos y eventos y contextos que ocurren en esta sociedad tan trágica que es Colombia. Y pues bueno, en ese tránsito llevamos 5 o 6 años, ¿sí? Haciendo libros anarquistas, difundiendo el pensamiento social latinoamericano y comunitario y haciendo gráfica para la difusión de ideas. Eso ha sido como el tránsito de la imprenta comunera durante este tiempo. ¿Y cuál fue tu primer, el primer folleto o libro que editaste? Y también, si puedes responder, si ya tenían alguna experiencia en las ediciones, si hubo algún maestro o todo fue autodidacta. Sí, nunca, pues al principio nunca tuvimos una ayuda, una experiencia previa. Como los primeros textos realmente fue de la forma más empírica posible. Fue hacerlo prácticamente a mano para luego llevarlo al computador. Yo tenía algún conocimiento previo en manejo de Illustrator y creo que esa fue como la primera ruta que tomamos, ¿sí? Con la idea mediana que teníamos de cómo podría hacerse un libro. Ese libro fue un breviario libertario para repensar la anarquía en el inicio del siglo XXI, perdón, y de Carlos Taibo. Fue el primer texto que nos lanzamos a hacer como editorial, con el permiso de él, también fue como todo un ejercicio, o sea, ahí aprendimos todo. Aprendimos a diseñar un libro, aprendimos a contactar a un autor, a hablar con el autor, pues convencerlo de que nos dejara editar un libro y toda la cosa de él. Y queríamos editar Repensar la anarquía, ¿no? Que era pues el texto más reconocido del autor y pues nos encontramos con la limitante de que ese texto tiene como unos derechos de impresión restringidos y pues para Latinoamérica no se puede. Entonces lo que él nos hizo muy amablemente y pensando en que pues era la primera vez que íbamos a hacerlo, pues, lanzarnos al ruedo de la edición fue pues escribir un texto póstumo o una secuela de Repensar la anarquía, pensándosela para Latinoamérica y para el inicio del siglo XXI. Entonces fue hasta un ejercicio bonito porque tuvimos la posibilidad de editar un texto inédito de un autor que es bastante conocido y bastante importante en la difusión del pensamiento ácrata. Y pues ahí aprendimos, ¿no? Luego nos conocimos también con Santiago López. Con Santiago aprendimos un montón, compartimos también conocimiento. Y así, por el camino nos hemos encontrado con procesos que a los cuales les hemos aportado también, pero que nos han aportado a nosotros también muchísimo en el aprendizaje pues de la edición. Hemos tenido, por ejemplo, otro acercamiento a la producción editorial independiente y es como espectadores y como consumidores de libros. Entonces consumimos libros de Rojinegro, de La Valija de Fuego, de La Desaparecida Gato Negro. Entonces estuvimos, y de La Pajarera, bueno, y textos que vienen de otros lados, los textos de esta colección. ¿Cómo es la Argentina Utopía Libertaria? ¿Es?
Sí, Utopía y Libertad. Eh, Anarres, de la editorial Anarres. La editorial Anarre, sí, bueno, hemos tenido diferentes de Pepitas de Calabaza, de diferentes editoriales del mundo que de poco a poco nos fueron aportando. Nosotros decíamos, pues bueno, quisiéramos acercarnos al formato, por ejemplo, de La Malatesta, hacer cositas así. De a poco nos hemos ido acercando, de a poco hemos ido aprendiendo de otras editoriales, de Piedemonte, de La Valija, sí, de le hemos ayudado a realizar libros últimamente, también hemos aprendido un montón. Entonces, como que el ejercicio ha sido de un aprendizaje. En Colombia, pues hay que pagar muy caro en el Caro y Cuervo para poder acceder al conocimiento de la edición de libros y no, yo por lo menos no estoy dispuesto a hacerlo, entonces el ejercicio va a ser así en la marcha de aprendizaje y va a ser aprendiendo con los otros y aportando también, ¿sí? Entonces, ese ha sido como mi ejercicio de aprendizaje con el tema editorial. Bueno, para quienes nos están viendo y escuchando, Taibó es un sociólogo español, pues que ya tiene en su haber pues una gran cantidad de libros acerca del tema. Santiago, ¿y tú también cómo te iniciaste también en este proceso de editar tus propios textos? ¿Cuál ha sido tu experiencia a ese nivel? Y sí, ¿cómo ha sido tu experiencia? Cuéntanos. Bueno, buenas noches a las personas que nos están viendo y bueno, pues gracias por la invitación. Pues Piedemonte viene también, yo creo que es el lugar de una necesidad de expresión y de encontrar ciertos libros que queremos ver, es realmente lo que nos ha llevado pues, a nosotros y a muchas otras personas a buscar directamente pues, los medios de expresión que yo creo que vienen antes que los medios de producción. Eso es una cosa que con fe va llegando por ahí, así como el aprendizaje. Yo empecé a meterme con, pues digamos, con el tema de los libros, fue a través de la autopublicación. Quería que se leyera lo que yo estaba escribiendo como autor, digamos, entonces al no encontrar un circuito o un espacio que uno sintiera eh, que podía hacerse cargo de esa cuestión, pues se recurre, digamos, también a la autogestión. Entonces, uno de los espacios también pues, que ha sido para la editorial más importante pues, fue la FLIA. Yo me acuerdo que llegué a la cuarta FLIA con unas revisticas que hacíamos, con unas pequeñas publicaciones, sobre todo literarias, pues que se regalaban y digamos que la cuestión venía a ser como un ejercicio de donación y digamos que ahí iba marchando la cosa, todo fotocopiado y todo fue originalmente diagramado pues en Word y mirando ahí en el papel cómo iba a quedar la cosa, pues una cosa bien artesanal y cosiendo pues con una cosedora sobre una toalla en la mesa del comedor de la casa de mis papás, que en ese momento todavía vivían con mis papás. ¿Y de dónde, Eh, y de y dónde salía el dinero? ¿De tu bolsillo? no del bolsillo, digamos, lo primero, pero realmente pues lo que se buscó era tener un marranito, una alcancía, algún medio para que la gente también aportara lo que considerara que pudiera aportar y que si no, pues se llevara también los materiales de manera gratuita. Entonces, al ya haber pensado eso, pues llegamos a la FLIA y al ver pues, los ejercicios de la FLIA, llegamos a la cuarta FLIA que se hizo en la biblioteca pues, popular que todavía existe en el barrio de La Perseverancia, a encontrarnos con una cantidad de procesos que estaban haciendo libros pues, de maneras muy similares a la nuestra, pues apostándole sobre todo a los contenidos y viendo a ver cómo aprendían. Y pues llegamos a encontrarnos con mucha gente que le estaba apostando a cosas similares y que ya llevaban más tiempo y que ahí había, digamos, como una serie de potencias que se iban a poner en juego también a la hora también de hacer redes. Después de eso, eh, terminé en una casa anarquista que regentaba un viejo que se llamaba Raúl Prejal en el norte de Argentina. Y él pues se autopublicaba. Cuando yo llegué, pues esa casa había pasado por una serie de experimentos durante 40 años de ser comuna de distintos tipos. Y
Y al final pues era una casa abierta en donde llegaba la gente que estaba viajando, pues yo me quedé allá como, no sé, como 4 meses y terminé ayudando a la producción de los libros, muy artesanal, muy sencillo. Y un poco cuando volví a Bogotá, hace, no sé, unos 6, 7 años, eh, pues estaba como la intención de buscarse la manera más sencilla de empezar a sacar ciertos materiales. Y pues comenzamos, pues el primer libro que sacamos fue una plaqueta de poesía en el 2016 de una amiga, digamos que la cosa comenzó siempre por los afectos. Entonces, el libro se llama Fruto de Saudade y ella se llama Mónica María. Entonces comenzamos también como por esa necesidad de lograr unos espacios libres también para la expresión y para que tuviéramos otro tipo de trato con, pues, con los autores y con las personas que querían hacer algo con su trabajo. Creo que también, digamos, como o por lo que nos llamaríamos una editorial lácrata, sería también por ese espíritu que hemos tenido a la hora de relacionarnos con nuestro trabajo. Después de eso, pues nos volvimos a encontrar en la FLIA, ya llegamos a la 7ª FLIA y allá nos conocimos con Fabián y con Chucho y con Kate, pues que estaban ahí empezando con la comunera y nosotros también teníamos una sola publicación. Y a partir de eso, pues fuimos pues aprendiendo de mucha gente, aprendiendo temas de diseño, de impresión, de encuadernación y como que los oficios fueron llegando en la medida que tuviéramos las necesidades. Con Piedemonte insistimos, pues hoy en día estamos 2 personas fijas, pues que somos Camilo, que le mando un saludo, que está ahorita camellando, entonces no pudo llegar, y pues estoy yo ahí, digamos como asumiendo también con otras personas que hacen parte de una red más amplia, pues los procesos de publicación. Ya después como de haber publicado 2 libritos de poesía, fue que empezamos a sacar sobre todo material libertario contemporáneo, no tanto los clásicos, que ya había como la posibilidad de encontrarlos en otros lugares, incluso amistades pues abocadas a la publicación de esas cuestiones, y sacamos, el primer libro ácrata que sacamos fue un ensayo, de los primeros ensayos de Murray Bookchin, que se llama Ecología de Pensamiento Revolucionario, y es un ensayo de 1964 en donde ya él empieza a pensarse pues, las conexiones para un pensamiento pues, del siglo XX, retomando pues, una cosa que no es nueva tampoco, pues, que viene de la tradición del anarquismo, que pues, es considerar que la relación entre la naturaleza y las sociedades humanas. Le sacamos ese librito, con una traducción que no era nuestra, que encontramos en internet y lo fuimos pues puliendo y pues ahí el libro fue desarrollándose. Oye, Santiago, ¿y el nombre de Piedemonte surge de esa inspiración de Bookchin, una cercanía con el pensamiento ecológico y social, o cómo es? Sí, un poco pues tiene que ver con eso, pero también tiene que ver como con el espacio geográfico en sí, que es como un espacio de límite también. Queríamos como poder asumir un proceso editorial que no respondiera únicamente como a una, pues claramente sí a una línea pues ética, y, pues, que en este caso es el anarquismo, pero a tener como la flexibilidad también de los temas y a entender las cosas como unos espacios liminales, como puede ser el Piedemonte, ¿no? Como se pasa de los Andes al llano o al Piedemonte amazónico, y eso genera como unos espacios fértiles pues y biodiversos y ya después pues fuimos publicando otras cosas también más contemporáneas. Sacamos un libro de Joaquín Bey, La Zona Temporalmente Autónoma. En este momento estamos trabajando pues en varios libros que salen este año también de esa misma línea, y sacamos pues digamos, desde lo que viene un libro pequeño de Silvia Rivera Cusicanqui, la socióloga libertaria boliviana. Ya estamos pues en impresión.
Y pues ha sido un ejercicio bacano, porque digamos ya no ha sido un ejercicio de piratería también, sino como la posibilidad de tener un diálogo directo con la autora y pues buscar también como unos lazos que permitan pues, producir los libros. Entonces cada cosa nueva que hemos ido haciendo ha sido un aprendizaje, como decía Fabián. En algún momento pues también compartimos un taller y en ese taller pues como que uno aprende de las cosas que está haciendo el otro y eso ha sido como importante dentro de nuestro ejercicio editorial, como encontrarnos con los espacios pues que ya llevaban más rato como rojo y negro, pues también insistir como en los oficios y aprender mucho de las personas que llevan haciendo cosas que más rato de uno, pues acoplándose y teniendo también como espacio ahí para mirar las cosas. Bien. Y Leo, que ya Sí, es un patriarca, un viejo patriarca aquí ¿me escuchan del, ahí? de, los- de las ediciones, pues ya es pionero. eh, Se le ha adelantado aquí a los compañeros más jóvenes. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia. Tengo entendido que Rojinegro no solamente se asume como editorial, sino también como distribuidora. ¿Cómo han vivido esa experiencia en ese doble sentido? ¿Prendes el micrófono, Leo? ¿Ahí me Sí, escuchan? sí, ya te escuchamos. Ok, ok, bueno, primero pues buenas noches a todos, gracias por la invitación. Gracias a las personas que están pendientes viéndonos, escuchándonos. Bueno, pues es una historia creo que un poco larga. Espero no perderme eh, en los tiempos, pero bueno, el acercamiento, digamos, al tema editorial y de distribución eh, viene también por una necesidad de la difusión y propaganda del pensamiento anarquista, ¿sí? Una necesidad, hablando aquí desde lo local, por lo difícil de la consecución de textos referentes y de la misma producción de estos, ¿sí? Ujú. En ese sentido, yo empiezo, digamos, como a acercarme a la segunda mitad de la década de los 90, desde un ámbito, desde unos espacios, digamos, más desde el punk, y primeramente, digamos, desde el fanzine, ¿sí? Luego ya hacia el año 2000, que empezamos a ser parte del Centro de Estudios Libertarios, el CEL, pues ahí, digamos, ya concretamos y facilitamos, digamos, esta edición de textos específicamente de difusión de la idea anarquista. ¿Por qué específicamente? Porque en los, digamos, en los 5 años anteriores había un poco más de difusión en términos, digamos, de eventos, conciertos, algunas ideas, algunas denuncias, fanzines con algunos textos pequeñitos de anarquismo, pero no era como en general esa difusión de un texto anarquista, que es lo que venimos a hacer ya cuando empezamos a ser parte del Centro de Estudios Libertarios. Ahí tuvimos como la oportunidad de hacer una coedición con Madre Tierra de España de un libro que se llamó Conversaciones Libertarias con Noam Chomsky. Ujú. Yo, a ver, esto puede haber sido hacia el 2002 o 2003, algo así. Sí, más o menos. Eh, Sacamos también un par de revistas fanzine, uno que se llamaba Conversaciones, a ver, un debate imaginario entre Marx y Bakunin, Ujú. que en una presentación Iván hizo parte, si mal no estoy, si mal no recuerdo, con una obra de títeres. Para ese mismo tiempo salió también una que se llamaba Desmantelar casi toda la autoridad, también de Noam Chomsky. Ya hacia el 2003, 2004 hacemos una edición de La ideología anarquista de Capelletti. Creo que de ese momento ha sido uno de los libros pues también que ha tenido mayor éxito, digamos, pues por la difusión y porque el libro se movió muchísimo, ¿no?
y nos permitió pues hacer también un acercamiento con otras editoriales y con otras distribuidoras también, ¿no? Con las cuales logramos como intercambiar libros y, y continuar ahí con ese proceso también de aprendizaje mutuo, ¿no? De todo lo que conlleva pues mantener una editorial y una distribuidora, ¿no? Empezamos a hacer unas presentaciones bueno, hicimos presentación en Cali y no recuerdo si en Bucaramanga para unas jornadas libertarias también, pues porque hacíamos parte también, digamos, de la organización de las jornadas libertarias. Creo que se logró también hacer una presentación y esto generó pues un interés también de varias personas en el tema pues de la edición también de textos. Luego pasa un tiempo donde nosotros, bueno, estuvimos más como haciendo parte de algunos fanzines, más también nuevamente desde la banda, desde Rebelión. Hacia el 2006, pues que empezamos con el Centro de la Cultura Libertaria, nos habíamos planteado dentro del área de difusión del pensamiento libertario, pues publicar algunos textos, pues que no se logró concretar, ¿no? Pero pues eso fue como un acumulado que fue quedando ahí. Pero hacia el 2006, compañeros del Centro de Estudios Libertarios, desde otra latitud, logran sacar un texto que se llama El capital al alcance de todos, que lo escribió Cafiero, y es como un análisis del capital de Marx, ¿no? Con una visión pues desde el anarquismo, al cual Marx le da como la aceptación también en su momento, ¿no? Luego hacia el 2008, pues que es ya cuando nace la distribuidora libertaria Rojinegro como tal, y es donde, digamos, empezamos a trabajar también desde la distribución ya más con el sentido de tener un espacio físico en donde pudiesen encontrar diferentes textos del anarquismo, ¿no? Si bien también nosotros venimos contando con el Centro de Documentación Ácrata, pues que hace que se acerque también la gente con esa idea de consultar textos, pues también era una excusa, o sigue siendo una excusa, el poder tener otros materiales también de distintas latitudes que hagan parte de esta difusión del pensamiento libertario. Por eso, digamos, en la distribuidora Rojinegro pues se encuentran libros de la imprenta comunera, de Piedemonte, de Feral, de Avisal, como de otra cantidad de editoriales, ¿no? Que en ocasiones llegan seguidos, hay veces no, pues bueno, todo esto depende de la producción también y de la facilidad que haya de que lleguen estos textos a la distribuidora, ¿sí? Ahí es bueno anotar, digamos, lo importante que ha sido la existencia del local de Rojo y Negro y la Valija de Fuego para la difusión pues, de estas imprentas, de estas iniciativas que en este momento pues, estamos conversando, pues que Rojo y Negro ha sido, digamos, muy importante, digamos, para que la gente sepa dónde encontrar los textos, ¿no? Es verdad, Leo, ¿se fue la señal? Leito, ¿me escuchas? Sí, está, no sé si sea la señal de aquí o sea, yo entonces no sé si señal aquí o allá. Sí, no, ¿Me escuchan? ya te estamos escuchando. Sigue. Ok. Bueno, esa, esa, esa importancia, pues yo creo que responde precisamente a esa necesidad, ¿no? Pues de tener ese espacio físico en donde se pudiera conseguir, pues, cantidad de textos referentes al pensamiento anarquista, al pensamiento libertario, ¿sí? Nosotros, pues desde Rojinegro, luego participamos de un espacio que se llamó el Centro Social La Grieta. Para ese momento que fue 2011-2012 pudimos publicar con Gato Negro
un libro que se llamó Poder Popular, Anarquismo, Anarquismo y Poder Popular, pues porque estaba muy en boga en ese momento también el tema del poder popular, ¿no? Y creímos importante, o vimos importante en su momento, pues tratar de compilar varios textos referentes a estos temas, unos en contra, otros a favor y otros como neutrales en este sentido. Pues, es un texto pues que quedan ya muy pocas copias, pero pues que también alentó esta discusión también, ¿no? Luego pasamos a este libro, Estrategia y táctica anarquista en la Estrategia y táctica en la práctica anarquista, de Rico Malatesta. ¿Sí? Este libro se sacó para, si mal no estoy, fue la primer feria del libro anarquista que logramos hacer en Bogotá hacia septiembre del 2013. Si mal no estoy. Este texto pues hizo parte de esa feria, se hizo la presentación. Luego de ese libro, que fue en el 2013, hacia el 2017, publicamos este libro que se llama Nuestros Amigos del Comité Invisible. Bueno, que ha tenido también una buena acogida. Y simultáneamente, para ese mismo tiempo, no tengo acá el pequeñito, un libro que se sacó de reflexiones libertarias sobre el acuerdo de paz, que se sacó con el colectivo Subversiones. Hay otros libritos ahí en cola, pendientes de sacar, pues como los compañeros que estamos aquí presentes saben, pues siempre se requieren de varias cositas, ¿no? Entre ellas, pues digamos, tiempo y lograr hacer un ejercicio, pues, de la lectura de estos textos, quizás como para tratar de, en lo posible, contextualizarlos también un poco, ¿no? Precisamente en ese sentido, el libro de A Nuestros Amigos, pues casi que tardamos 2 años en sacarlo, haciendo precisamente ese ejercicio de contextualizarlo, ¿no? Que digamos para nosotros como rojinegro, pues es bien importante tratar de contextualizar las ideas que vienen de otras latitudes, pues a nuestro aquí y ahora también, ¿no? Y pues a esta realidad, pues bueno, como básicamente eso. Y bien, hay unas cositas ahí pendientes de publicar. Esperamos pues que pronto vaya saliendo estos nuevos textos también. Entre esas cositas pues hay algo ahí con Santiago también pensado, con Piedemonte. Vamos a ver pues si logramos este año tener esa publicación. Bueno, otra pregunta que te quería hacer, Leo, y es que pues, Sí. tú también has tenido la experiencia de crear una biblioteca y un centro de documentación libertario donde, digamos, se consiguen un gran buen número de libros que casi que son inconseguibles, porque hay muchos libros libertarios pues que han desaparecido prácticamente del mercado, tanto porque lo han editado editoriales comerciales y ya no se consiguen, o editoriales mismas anarquistas que han desaparecido. Cuéntanos un poco de esa experiencia, digamos, en qué ha consistido el centro de documentación y cuando estuvieron en el Centro Cultural La Grieta, ¿qué tanta asistencia había, digamos, a tener acceso a los libros? ¿La gente se iba a consultarlos, los leía? ¿Cómo fue esa experiencia? Esto es un proceso que empezó más o menos hacia el año 98 por unos compañeros del Centro de Estudios Libertarios, o por un compañero principalmente, que en su momento tenía un puesto de venta de libros o una librería en la Universidad Nacional, ¿sí? Que hacia el año 98 pues ya se toma la decisión de empezar a hacer esta biblioteca o este centro de documentación, que es como nosotros lo venimos a llamar prácticamente ya en el 2011, ¿no? Antes era la Biblioteca Anarquista o la Biblioteca del CEL, muchos la conocen así como la Biblioteca del CEL, y bueno, pues si bien se puede decir o se podía decir que era del CEL, pues de pronto era por la consecución de los libros, pero la biblioteca
pues realmente está abierta y es de quien la necesite, ¿no? Ahí están esos textos para la consulta libre. Esto se fue formando gracias a libros que se conseguían por cada uno y cada una de los que integrábamos el Centro de Estudios Libertarios, de personas allegadas, amigos, amigas, de trueques que se hacían con algunas publicaciones también que nosotros ya habíamos empezado a hacer, como las que les conté hace un momento, por algunas donaciones también que se hacían de otras editoriales anarquistas de otras latitudes. Sobre todo de España, pues logramos como conseguir varios libros, empezar a tener también como una relación o una comunicación como con Anselmo Lorenzo, con Virus, con, bueno, La Malatesta, con Clinamen, inclusive con Chalaparta también en algún momento. Bueno, pues hay varias, se me escapan en este momento. La apuesta pues desde ese momento ha sido tener una biblioteca abierta, ¿sí? Cuando estuvimos en espacios físicos como fue el Interrogante Bar, luego, bueno, empezando digamos el local en Teusaquillo, del cual hizo parte también Banderas Negras, que precisamente ese local surge con la necesidad de tener un espacio físico donde pudiese empezar a tener más dinamismo, digamos, la biblioteca, ¿sí? Y poder aportar también para los grupos de estudio que desde ese momento pues se venían dando, o bueno, desde antes, pero pues en ese momento tenían también mucho auge. Digamos, esa idea se ha venido manteniendo, ¿sí? Luego, eso, pasamos por el local que hubo en el Interrogante Bar, donde la biblioteca también empezó a crecer mucho más, a tener mucha más acogida, a ser más útil también para los grupos de estudio. Luego pasamos al Centro de la Cultura Libertaria en el 2006, con un espacio, digamos, más amplio, donde logró también dársele muchísima más uso y más difusión pues a todos estos textos que se iban consiguiendo, ¿no? Luego, una vez terminado el Centro de la Cultura Libertaria, desde Rojinegro, digamos, seguimos manteniendo ya esa biblioteca, ese centro de documentación, con la misma idea de mantenerlo abierto a quien lo necesite y desde ahí poder apoyar diferentes procesos, proyectos, colectivos, grupos de estudio, bueno, estas cosas, ¿no? Luego en el 2011-2012 que hacemos parte de la Grieta, pues se vuelve a pasar la biblioteca, se traslada del lugar físico de Rojinegro al Centro Social La Grieta, y sirvió también para que muchas personas lo consultaran y apoyaran también sus grupos de estudio, ¿no? Una vez terminado pues el espacio, nosotros volvemos a llevar la biblioteca en su amplitud a Rojinegro, pero luego ahí digamos que la fuimos como depurando un poco, depurando en el sentido de que hemos tratado de dejar todos los textos referentes a anarquismo y anarcofeminismo principalmente, ¿sí? Los otros textos están recogidos y esperamos que prontamente varios de ellos estén nuevamente a disposición en otro espacio que esperamos surja prontamente, que en eso se está. Esto pues claro ha conllevado un esfuerzo, una constancia, pero precisamente se hace para responder a esa necesidad de la cual se hablaba o hablábamos hace un rato, y es que haya esa difusión del pensamiento libertario y anarquista, ¿sí? Y en ese mismo sentido, pues es donde hemos venido aprendiendo también el tema de la edición y la distribución de los textos también, ¿no? Porque pues esa necesidad como que va una conjunta con la otra, ¿no? Esperamos pues que estos procesos, estos proyectos pues sean de largo aliento y bueno, en ese camino estamos. Bien, gracias, Leo. Bueno, Sebastián, puedes prender tu micrófono. Quería preguntarte, pues tú formas parte de la editorial Anarcrítica, que está en Lima, junto con Lucho.
tú estás en el Cusco. ¿Cómo se funda esta editorial y cuáles han sido, digamos, los textos que hasta el momento han sacado? Si nos puedes hablar un poco de ellos, en qué han consistido. Dale, ¿qué tal, Iván? Gracias por, por invitarnos. Sí, bien, en realidad estoy en Cusco viendo algunos proyectos, como tal vez organizar aquí un festival de poesía, ¿no? Libertario, qué sé yo. La Anarcrítica se funda aproximadamente hace 10 años, ¿no? En el interín de esos años hemos editado básicamente libros de González Prada, como este que tengo aquí en la mano, que es la segunda edición de Anarquía, un clásico de González Prada, creo que en otras regiones lo conocen. Después hemos editado el Propaganda y Ataque, que no lo tengo a la mano, porque en realidad he venido a Cusco por otros temas y de casualidad he traído algunos libros para a ver si los vendía por aquí, ¿no? Y últimamente hemos Sebastián, editado... Sebastián, antes de que sigas adelante, yo creo que sería bueno sobre todo para las personas que no conocen a González Prada, que nos hables un poco de este teórico, pues este poeta anarquista peruano, pues que ha sido muy importante para la tradición libertaria en el Perú. Cuéntanos un poco sobre este personaje y por qué la importancia de que lo hayan editado. O sea, se edita mucho a González Prada porque pues Sí, la cultura oficial un poco lo sí, reconoce, ¿no? justo exacto, exacto. Sí, bueno, la cultura oficial y el establishment político y económico reconoce a González Prada como un gran escritor, ¿no? Y un gran crítico en su momento de, del establishment, ¿no? Pero no así reconocen, no lo quieren reconocer como uno de, digamos, fundadores de la corriente ácrata en Perú, ¿no? Cierto. Bueno, y González Prada, pues, viene de una familia aristócrata, ¿no? Y cuando de pronto ocurre la famosa guerra del Pacífico, la guerra entre los estados de Chile, Perú y Bolivia, él se siente decepcionado de la clase política y de la clase empresarial del Perú y se va para Europa, y es allí, en Europa, en donde se contagia, ¿no? En Barcelona específicamente, de las corrientes anarquistas y anarcosindicalistas, y a su retorno al Perú, pues se declara abiertamente anarquista, ¿no? Se sabía, antes, pues, había sido un famoso escritor, tiene mucha poesía muy conocida aquí, y un crítico, como dije antes, ¿no? Un crítico del establishment. A su regreso a Europa es donde él abiertamente se declara anarquista y se junta, pues, con los movimientos anarcosindicalistas que ya se habían gestado aquí, ¿no? Con los Lébanos, con los Utarra, ¿no? Con la Federación Obrera Panadera Estrella Roja del Perú, con la FOR, ¿no? Es allí donde se vincula con los movimientos ya germinados aquí en la región, ¿no? Movimientos anarcosindicalistas. Entonces es muy importante, pues justo hace 2 años fue el centenario de su nacimiento, y para esa época editamos el libro Propaganda y Ataque, un libro que nunca antes se había editado en Perú. Se había editado creo, la primera edición es argentina, si no me equivoco ahora, la verdad que la memoria a veces me falla. Y bueno, lo hemos editado el año pasado, hace 2 años ese libro, y el Anarquía, ¿no? Que es Ajá. que lo tengo a mano, un libro bastante clásico, ¿no? Aquí en Perú. Y ahora para el bicentenario de la independencia, el Estado peruano y algunas editoriales están reeditando, pues, sus libros clásicos, ¿no? Horas de lucha,
Páginas Libres, Libertarias, que es un libro muy hermoso de poesía, ¿no? Básicamente eso, compañero Iván, ¿verdad? Sí, y bueno, y creo que también Anarcrítica, si mal no estoy, publicó también un libro de Thoreau, ¿no? La desobediencia civil. Exacto, hemos editado, que ya se agotaron los ejemplares, hemos editado el de Thoreau, el de Desobediencia Civil, un libro bastante hermoso. Tratamos además de, como somos amantes de los libros, de darle pues siempre un, un acabado bastante bonito, ¿no? Los libros. Sí, también hemos editado el Thoreau, y el año pasado, en plena pandemia, editamos la segunda edición de La Lira Rebelde Libertaria, ¿no? Es un compilado de poesía ácrata, ¿no? Ahora en esta nueva edición hay nuevos compañeros y compañeras compiladas, y hemos editado también este libro, Cartas a Minaloy, de Arthur Cravan, ¿no? A la- También editamos libros de poesías, ¿no? Y ahora estamos editando, ya está en imprenta casi, un libro bastante interesante, ¿no? Histórico, que se llama Anarquismo y Anarcosindicalismo en el Perú, editado primigeniamente en México, ¿no? Y ahora pues ya está casi todo corregido, y seguro que ve la luz el próximo mes. Ujú. Bueno, gracias, Sebastián. Muy rico, pues todo el arsenal de libros que han venido difundiendo ustedes por allá, de igual Sí, suerte que sí. nuestros compañeros acá en Colombia. Eh, Gracias, Fa- gracias. Fabián, eh, cuéntanos tú, tú a qué atribuyes como que en América Latina en este momento haya como un auge del libro libertario, porque pues he tenido noticia de que no solamente acá en Colombia o en Perú, sino que en otros países también hay una profusión pues del libro anarquista. Han empezado a surgir editoriales ácratas en otras partes del continente. ¿Tú a qué le atribuirías, digamos, esa nuevo aire, digamos, que están cogiendo las ideas libertarias en Latinoamérica? Bueno, yo creo que han hecho pues los compañeros que nos preceden a nosotros, ¿sí? Como todo ese trabajo ya allanado y todo ese camino recorrido, pues ha servido muchísimo. Creo que es valioso reconocerlo, y yo creo que, o sea, lo que hay ahorita es básicamente como más acceso al conocimiento, más acceso a las herramientas, incluso pues también más acción, ¿sí? Pero yo creo que, o sea, como que el valor y como la intensidad del trabajo, si bien hoy día es mayor, o sea, como que hay más gente haciéndolo, creo que sigue siendo, pues, igual de valioso que el trabajo que realizaron, pues, todos ustedes, ¿no? Todo el camino y todo ese esfuerzo por difundir las ideas anarquistas desde diferentes ámbitos, ¿no? Pues, desde el punk, pues desde la gráfica también, desde la serigrafía, desde los títeres, desde el teatro, o sea, todo ha sido pues como pues, digámoslo así, todo un conjunto de atributos y de trabajos que hoy día están dando el fruto, ¿sí? Eso yo siento que la gente hoy día lo ha visto y lo ha valorado, ¿no? También como que hay o sea, como un auge también de la pudrición, digámoslo así, en diferentes procesos, digámoslo, revolucionarios en América Latina, y la gente ha empezado a dejar de creer, por ejemplo, en el marxismo clásico, en ideas que venían de Europa y que nunca tuvieron la posibilidad de decantarse y de pensarse para nuestra región. O sea, como que la gente ha empezado a ver que de alguna manera, pues el anarquismo no plantea únicos y deberes seres, ¿sí? Entonces,
como que ha visto que de esa manera, como que las ideas y todo el contexto anarquista pueden de alguna manera acogerse a los contextos donde la gente está leyendo y está difundiendo el pensamiento anarquista, ¿no? Siento que, por ejemplo, lo que decía ahorita Leo, de que de Rojinegro se hace ese ejercicio de traer al contexto el texto que editan, siento que hay mucha gente haciéndolo también en diversas partes de Latinoamérica, y eso es prueba de que el anarquismo pues se acoge a todos los contextos, ¿no? Y es siempre y cuando la persona que lo lea y lo quiera coger tenga esa capacidad de entender que además de no es la idea que viene de Europa solamente así pura y única, siento que es un ejercicio valioso, ¿no? Y eso lo están haciendo mucha gente. Yo creo que en cierta manera, pues el acceso a los medios de información, como pues en redes sociales se difunde mucho a través de memes, a través de imágenes muy pictóricas, muy dicientes, el ideal anarquista, ¿sí? Creo que en eso los diseñadores y los artistas gráficos que tienen harta crítica y que son bien pensantes han sabido hacerlo muy bien también. Entonces como que la gente ha sabido apreciar y ha sabido como traer a su vida cotidiana todo el ideario anarquista, y eso es muy bueno. Sí, eso por el lado de las redes sociales, que ha permitido pues el acceso a la información también en internet. Hoy día es muy fácil pues tener un PDF y cada uno pues en su casa puede tener muy fácilmente una impresora con la cual reproducir 10, 15 copias de un PDF que no supere las 10, 20 páginas y compartirlo a sus amigos, a la gente que aprecia y decir, mire, esto me gusta y tal. O sea, como que esa capacidad de llegar a la información y que esa información, además de todo, sea fácil, digerible, que ha sido como una de las características del pensamiento anarquista, que no es pues puro y cientificista, sino que también está que llegue a muchas personas, ¿sí? Entonces, como que eso ha permitido que muchos jóvenes estemos en esa idea de que es posible, pues, pensarse todas esas propuestas, todo ese contexto histórico y todas estas cosas con lo que le pasa a uno en la cotidianidad, ¿sí? Y por el lado de la producción de los libros, creo que también es eso, como que hay muchas facilidades hoy día para producir un libro, ¿sí? Y los conocimientos, así como nosotros los adquirimos, también son muy fáciles de adquirir. O sea, es solamente tener un mínimo interés y un mínimo esfuerzo en el hecho y pues arrancar a hacerlo, ¿no? No con esto voy a decir que es algo que todo el mundo puede hacer y que quien no lo haga está en la perola o en la olla, sino que pues es fácil de hacerlo, ¿sí? O sea, no requiere como grandes maquinarias y grandes accesos como a los medios de producción para poder realizar un fanzine hoy día, ¿sí? Claro está, el conocimiento y las ideas no son fáciles de adquirir, entonces pues ahí también hay un poco de, de dificultad, pero con el tema de la artesanía, con el tema de la producción, pues sí, es un ejercicio lento, dispendioso, pero cualquier persona hoy día puede realizarlo. Sí. Santi, y precisamente lo que notaba un poco Fabián en esta época pues de la era digital, que todo el mundo, digamos, tiene acceso, digamos, a una cantidad de textos que ya están colgados en Internet. ¿Qué atractivo puede tener entonces el objeto, el libro como tal? Y más si se refiere, digamos, a las ideas ácratas, pues que ya, digamos, en Internet gozan también de una amplia difusión. ¿Tú, tú cuál es el atractivo que le ves como objeto? Pues yo creo por ese lado, como retomando lo que decía Fabián, sobre todo las maneras en las que se puede hoy aprender a llevar a cabo estos procesos, pues es bien cierto que ninguna de las personas que estamos acá participando de la charla ha sido formada pues académicamente ni para hacer libros, ni para escribir, ni para pensarse, digamos, esos lugares. Pues no sé si Sebastián quizás sea diseñador o algo, pero creo que eso es bien diciente
y que plantea, digamos, también como una ética concreta como de los aprendizajes que se llevan hoy en día en estas cuestiones, ¿no? Como que venimos también de procesos que son más amplios y de unas redes pues que han permitido que uno, en la medida que se vaya acercando a las necesidades, pues vaya al mismo tiempo como cumpliendo los medios para poder producir los libros. Y yo creo que ahí hay algo que si bien nunca han sido muy masivas, pues sino en unos casos pues muy particulares, como los periódicos de la Fora y los periódicos de la FAI, la CNT, o pues el periódico de Kropotkin en Inglaterra y sus editoriales. Eh, Creo que también en la historia del movimiento anarquista nunca ha habido una gran producción masiva industrial, y es importante también como ver que han sido procesos llevados a cabo por personas que son tanto trabajadores de la materia como trabajadores culturales o de la inmaterialidad. Y eso, pues, digamos, como los tipógrafos que mencionábamos, el mismo Simón Rodríguez, como que han llevado también a cierta importancia en la materialidad de los libros, como no solo para lograr como unos productos bellos, sino también para lograr unos productos accesibles y que sean producidos bajo unas dinámicas de trabajo libre. O sea, yo creo que también eso es lo importante de la autogestión y lo importante de preservar y pues de hacerse a unos oficios que, pues como muy en la línea de lo que decía William Morris, pues este socialista libertario inglés, que transformó una cantidad de cosas en los sistemas de impresión y diseñó pues casas y tapices y textiles, y era poeta y traductor y tal. Él veía como en la producción artística o en la producción material la posibilidad de liberar realmente el trabajo del fetichismo, ¿no? Y que nosotros, digamos, insistamos en una producción artesanal sin que sea una cuestión elitista, más bien, sino como buscando que esos materiales sigan siendo accesibles, pero sean bellos y, digamos, tengan un trabajo humano. Creo que es algo que es bien interesante hoy en día, incluso con la digitalidad extendida y la virtualidad extendida, como sigue siendo algo interesante de hacer. Y pues digamos, pues no sé, nosotros pues creo que en nuestra mayoría, porque los libros no circulaban, los libros, que los materiales ácratas no circulaban mucho, pues nos formamos fue leyendo en bibliotecas públicas, en otro tipo de espacios, y pues también sacando fotocopias. Y creo que embellecer una fotocopia y hacer un ejercicio también de piratería muchas veces puede ser un ejercicio crítico y una manera en que esos textos, desde los objetos y desde su disposición como en el espacio, pueden llegarle también a más gente, pueden llegar a otros espacios. Y pues sobre todo creo yo que, pues, que el lugar natural para esos libros pues siguen siendo las bibliotecas populares y los espacios, digamos, que le prestan la atención que merecen, más allá pues de ser una mercancía. Te perdimos, Iván. Leo, tú que has tenido la experiencia de coeditar con otros compañeros, como por ejemplo Gato Negro, ¿cuál ha sido la finalidad un poco de eso? ¿Reducir costos o aunar esfuerzos o compaginar, digamos, intereses editoriales? ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Por qué han llegado, digamos, a la coedición? Bueno, precisamente ahorita estaba cayendo en cuenta que cuando hago, digamos, como el recuento de estas ediciones, no nombré a Gato Negro. Gato Negro ha sido parte esencial en la publicación de estos textos también, ¿sí? Primero que todo, pues porque somos compañeros, porque tenemos una afinidad también y porque nos encontramos en esa necesidad también en sus momentos, porque han sido, digamos, tres de los últimos textos que se han editado desde Rojinegro que se han hecho en compañía con Gato Negro.
Yo creo que más que por reducir costos o este tipo de cosas, es porque hay una afinidad, ¿sí? Porque nos hemos entendido también en el trabajo y hemos tenido ganas de hacer cosas. Inclusive hace menos de una semana nos encontramos con él y recordando pues como estos ejercicios, nos quedamos como que nos estamos debiendo también otras publicaciones con él, ¿no? De otros textos también que se habían hablado. Yo creo que ha sido que algo de ahorrar costos o eso, ha sido un aprendizaje mutuo, ¿sí? Y yo creo que ahí es donde tiene mucho valor también el tema de la autogestión y del hazlo tú mismo, ¿sí? Eso nos obliga, digamos, de cierta manera, a aprender también de este oficio, de este arte también, ¿no? Y es algo pues enriquecedor, algo bonito, enriquecedor, más también cuando tú puedes compartir este conocimiento, ¿no? Eso lo hace también para mí un poco más importante, ¿sí? Como poder encontrarnos con los demás compañeros y compañeras y en estas charlas de compartir el conocimiento, pues se va aprendiendo también de los demás, ¿no? Eso para mí es como muy bello, ¿no? Y hace parte pues de esa difusión también desde la práctica y desde la acción del mismo anarquismo, de los principios también ácratas como tal, ¿no? Eso así. Bueno, Sebastián, ¿y qué tan agradecido ha sido, digamos, el publicar textos ácratas en el Perú? ¿Si se recupera la inversión? ¿Si se difunden bien? ¿Qué tipo de recepción han tenido allá y a través de qué medios los difunden? Sí, un poco a colación de lo que decía el compañero de Santiago, Piedemonte. Ujú. Recuerdo pues cuando era un poco más joven, y tipo los 80, ¿no? En que, bueno, aquí en Perú había una guerra interna y algunos compañeros se sumaron a uno de estos grupos alzados en armas y otros persistíamos en las ideácratas, pero en ese tiempo recuerdo claramente que no había libros para leer. Y fue como una cosa milagrosa que llegó justo un compa argentino por ahí y nos trajo un libro de Malatesta, pero fotocopiado. Y fue para nosotros pues el redescubrir las ideas que tanto debatíamos, ¿no? Eh, entonces creo que hay una necesidad ahora de editar libros acá en Perú y como en otras regiones. Básicamente nosotros no se recupera lo que, lo que invertimos pues en publicar libros, ¿no? Y los medios de venta podría ser porque también nosotros participamos en la Furia del Libro Anarquista, que ya va en su cuarta edición. El año pasado íbamos a hacer la quinta, pero con el tema esta de la pandemia, pues nos dejó en el aire. Y básicamente son esos dos canales, ¿no? Las ferias autogestionadas que hacen algunos compas, la feria que hacemos nosotros, con otros compas también de Lima, y, y la venta por internet, pero básicamente no hay ganancia en los libros, además siempre estamos en pérdida, ¿no? Ya, ya. Bueno, Pero sí, sí, con gusto lo hacemos, o eh, es la chamba, ¿no? Es lo que tenemos que aportar ahora, y con gusto lo hacemos. claro. Bueno, gracias, Sebastián. Gracias a ti, Iván. Ya estamos llegando pues al final de este programa. Agradecemos mucho a la imprenta comunera, a Piedemonte, a Rojinegro, a Anacrítica por haber participado en este conversatorio. Ha sido muy grato pues contar pues con su presencia y de que nos hayan contado pues sus experiencias en torno al libro Ácrata. Pues les deseamos pues que sigan
muy prolíficos y que sigan generando pues textos que despierten pues la avidez y el interés de mucha gente en sus respectivos lugares y países. Les agradezco a todos de verdad su participación y los esperamos en una nueva emisión de Enjambre con nuevos temas. Hasta pronto, compañeros, y salud y anarquía. Salud y anarquía, compa Iván, y salud a todos. Salud y Gracias, anarquía. Iván. Buenas noches. Gracias.